Fuerteventura es mucho más que playas, dunas y aguas de color turquesa. En este vídeo recorremos el norte de la isla para descubrir mucho más. Pueblos pesqueros, paisajes volcánicos, lugares llenos de historia y hasta un bonito pueblo que fue capital de Fuerteventura. Hemos preparado una ruta con 12 lugares que merece la pena conocer. Así que arrancamos. Nuestra primera parada son las dunas de Corralejo, uno de los paisajes más conocidos de Fuerteventura. Aquí las enormes dunas de arena clara se extienden junto al Atlántico creando un paisaje que parece no tener fin. Es un lugar perfecto para caminar, disfrutar de sus playas de aguas turquesas o simplemente detenerse a contemplar la belleza del contraste entre la arena, el océano y el paisaje volcánico de la isla. Además, desde esta costa podemos ver claramente la isla de Lobos, situada entre Fuerteventura y Lanzarote. Y si visitas esta zona en un día de viento, no te sorprendas al encontrarte con gente practicando kitesurf o windsurf. Los vientos y el oleaje del norte convierten esta costa en uno de los grandes paraísos del mundo para practicar deportes acuáticos. Desde las dunas nos dirigimos a Corralejo, uno de los principales centros vacacionales de Fuerteventura. Mucho antes de convertirse en un reclamo internacional, este enclave fue un pequeño pueblo vinculado a la pesca, y esa relación con el mar todavía se puede apreciar en su puerto y en algunas zonas del antiguo núcleo. Desde aquí parten los ferries hacia Lanzarote y las excursiones a la cercana isla de Lobos. Hoy la localidad rebosa vida con sus restaurantes, tiendas, terrazas y playas urbanas de arena fina. Y cuando cae la tarde, Corralejo cambia de ritmo. Las terrazas se animan, las calles se llenan de ambiente y la vida nocturna se convierte en otro de sus grandes atractivos. Seguimos la ruta costera por un camino de tierra que, aunque no está asfaltado, es fácil de recorrer hasta llegar a un paraje de lo más singular, la playa del Bajo de la Burra, conocida como la playa de las Palomitas. El motivo salta a la vista. Este rincón está tapizado por miles de pequeñas formaciones blancas que parecen palomitas de maíz. Se trata de rodolitos, formaciones calcáreas de algas rojas que, moldeadas por el mar, van adquiriendo esta forma tan singular. El contraste entre su blancura, el negro de la lava y el azul del Atlántico crea una estampa verdaderamente mágica. Y aunque pueda parecer tentador llevarse algunos como recuerdo, debemos dejarlos en la playa para proteger así este singular ecosistema. Nuestra ruta continúa hacia Majanicho, un rincón donde el tiempo se detiene. Aquí no hay calles ni grandes construcciones, solo sencillas casas blancas, desordenadas y mirando al mar, mezclándose con las pistas de tierra y el malpaís volcánico. Los aparejos de pesca recuerdan el origen marinero de este refugio. Y en la orilla, los característicos rodolitos vuelven a cubrir la costa con su peculiar manto blanco. Pero Majanicho también es un lugar muy apreciado por los surfistas, gracias a la calidad de las olas que rompen en este tramo del litoral. Continuamos hacia El Cotillo, otro de los lugares imprescindibles en el norte de Fuerteventura. Aunque el turismo ha transformado la localidad, su esencia pesquera continúa muy presente. Aquí se concentran algunas de las playas más famosas de la isla, que van desde franjas abiertas al Atlántico, ideales para los surfistas, hasta las pequeñas calas de aguas turquesas y tranquilas. En uno de sus extremos se alza el Faro del Tostón, construido para guiar a las embarcaciones en este sector del litoral. Al otro lado del pueblo se encuentra el Castillo del Tostón, una robusta torre defensiva del siglo XVIII, que hoy alberga un punto de información y un pequeño museo. El Cotillo es el rincón perfecto
para sentarse en una terraza y disfrutar de su mayor reclamo, el pescado fresco y la gastronomía marinera. Nos alejamos del Atlántico y llegamos al pueblo de La Oliva. Aquí destaca la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria del siglo XVII, cuya torre de piedra oscura se distingue desde diferentes puntos de la localidad. En el interior, sorprende la hermosura de su techumbre de madera de estilo mudéjar y el gran retablo barroco con valiosas pinturas de Juan de Miranda, el gran maestro del barroco canario. Muy cerca se localiza la Casa de los Coroneles, una soberbia edificación del siglo XVII, sede del mando militar de la isla en aquella época. Aunque nos hubiera encantado recorrer sus estancias y patios, una reforma temporal nos obligó a disfrutar de esta joya arquitectónica únicamente desde el exterior. Continuamos hacia Antigua, donde visitamos el Museo del Queso Majorero. A través de sus salas conocemos las características de la cabra majorera y descubrimos cómo se elabora el queso, siguiendo una tradición que se ha mantenido durante siglos en la isla. Para completar la visita, el recinto conserva un antiguo molino restaurado muy bien conservado y un precioso jardín de cactus en el exterior. El Calderón Hondo es sin duda uno de los paisajes volcánicos más impactantes del norte de Fuerteventura y uno de los conos mejor conservados de la isla. El ascenso hasta el borde del cráter es bastante asequible y una vez arriba, la panorámica permite comprender mejor la fuerza de los volcanes que dieron forma a este paisaje. Desde la cima podemos asomarnos a su enorme cráter, contemplar los campos de lava y distinguir la isla de Lanzarote en el horizonte. Además, es habitual encontrarse por aquí con las curiosas ardillas morunas, una especie introducida a la isla que se ha convertido en una presencia frecuente en esta zona. Calderón Hondo no está solo, comparte este espectacular entorno volcánico con otros conos cercanos, como el volcán del Pozo, la montaña de la Oliva y el volcán de la Arena, formando un paisaje perfecto para descubrir a pie. El mirador de Guise y Ayose es una parada obligatoria. Aquí, dos imponentes figuras de bronce representan a los antiguos reyes aborígenes de Fuerteventura. Desde el mirador se puede apreciar la impresionante panorámica del relieve central de la isla, con sus lomas erosionadas, profundos valles y laderas prácticamente desnudas de vegetación. La misma carretera nos conduce hasta Betancuria, un rincón crucial para entender el pasado majorero. Fue la primera capital de Fuerteventura desde los inicios del siglo XV y durante siglos concentró el poder político y religioso de la isla. Hoy es un remanso de paz, rodeado de cumbres y alejado del bullicio costero. Su monumento principal es la iglesia de Santa María de Betancuria, reconstruida en los siglos XVI y XVII tras los ataques de los piratas. En su interior destaca especialmente la sacristía, con un precioso artesonado mudéjar decorado con rosetones y motivos vegetales dorados y policromados, además de varios lienzos del siglo XVIII. Pasear por sus tranquilas calles entre fachadas blancas, pequeñas tiendas de artesanía y restaurantes de cocina local es descubrir el lado más tradicional de Fuerteventura. Hacemos una parada en Valles de Ortega para comer en el Grill El Luchador, un restaurante familiar regentado por el conocido luchador canario Tino Matoso. Su cocina apuesta por los sabores tradicionales de Canarias, con especialidades como las carnes a la brasa, la carne de cabra y el cabrito frito. Terminamos nuestra ruta junto al mar, en las Salinas del Carmen. Aquí podemos descubrir una actividad artesanal que forma parte de la historia de Fuerteventura desde hace más de 2 siglos, la obtención de sal marina. Se trata de las únicas salinas de la isla que continúan en funcionamiento
y todavía emplean métodos históricos basados en la fuerza de las olas, el viento, el sol y la gravedad. El recinto cuenta además con el Museo de la Sal, un espacio ideal para conocer de cerca cómo se ha extraído y comercializado este preciado elemento durante generaciones. Así concluye esta ruta que comenzó en las dunas de Corralejo y nos ha llevado a descubrir playas, pueblos, volcanes, historia y gastronomía. Estate atento al canal porque continuaremos nuestra ruta hacia el sur de la isla. Si te ha gustado acompañarnos en esta aventura, dale al like, comparte el vídeo con otros viajeros y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en la próxima aventura.